Dice la palabra de Dios así, ¿lo tenemos todos? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Primera de Corintios 6:12 dice la escritura así: todas las cosas me son ¿qué? Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, vuelve a decirlo, mas yo no me dejaré dominar ¿de qué? De ninguna. ¿Puede tomar su asiento, por favor, iglesia? Dios ponía en mi corazón hablar acerca de este tema que es sumamente importante para los cristianos. ¿Cuántos cristianos han venido esta noche? Levante la mano todos los que son cristianos, por favor. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones qué significa ser un cristiano, y un cristiano es un fiel seguidor de Cristo. Aquí estamos y nosotros hemos venido a este lugar y nos hemos reunido en este lugar no por verme a mí, ni por verse entre ustedes, de ponernos a cuenta. ¿Vieron ese rayo? Vea, así será la venida del Hijo del Hombre, dice la Escritura. Va, véanme a mí, pues que yo soy más fuerte que ese rayo. Véanme a mí. Entonces, hermano, ¿qué es un cristiano? Es un fiel seguidor ¿de quién? Y usted y yo estamos aquí en este lugar ¿por quién? Por el pastor, por la alabanza, por el hermano, por la hermana, por el diácono. Si fuera por el pastor ya se hubieran ido. Fuera por el diácono, peor. Usted y yo, dígale al que está a su lado, por favor, si lo ve con cara de sueño, cara de dormido, despiértelo, muévalo y dígale: usted y yo estamos aquí por Cristo, no se equivoque, dígale. Entonces, el cristiano es un fiel seguidor de Cristo, pero muchas veces decimos que somos cristianos, pero no somos seguidores de Cristo. No somos imitadores de Cristo. Y yo deseo hablar en esta hora lo que le conviene al cristiano. Hay cosas que a usted y a mí nos convienen, iglesia, y hay cosas que no nos convienen. Como personas naturales, cosas que nos convienen y cosas que no. Pero como creyentes, como hijos de Dios o como cristianos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, hay cosas que no nos convienen. ¿Cuántos de los que están aquí son comelones igual que el pastor? Levante la mano todos los que son comelones. ¿Sí? ¿Cuántos les gustan las pupusas, hermano? ¿Cuántos les gustan las gringas? Las tortas, los tacos, la hamburguesa, la pizza. Amén. Solo Arturos hay aquí. Pero todas estas comidas, usted y yo sabemos que no nos convienen a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Mire, hace un par de días llevábamos a mis hijos, Jacob, a Mateo, y el único normal es Lucas. Llevábamos a Jacob y a Mateo y para que le hicieran el control ahí donde el pediatra y los que tienen hijos me van a entender, la doctora me va a entender, hacen una curva que tienen que estar dentro de esas líneas los niños, y les miden la cabeza, les miden la panza. Imagínense si le midieran la panza a usted, ya la regó. Les miden el estómago. Y dentro de la curva, ni Jacob ni Mateo estaban dentro de la curva, están como una cuarta arriba de la curva. Y me dice el doctor: mire, me dice, hay no me dijo, mire, no hay que ponerlo a dieta a los niños, me dijo. Lo único, me dijo, que le voy a pedir un favor, me dijo, lo voy a ver en un mes, me dijo, y ya no quiero que suba de peso, me dijo. Ya no le dé de comer tanta chatarra, me dijo. Ya no le debe comer tantas pupusas, hamburguesas. Y mire, me dijo, si el niño quiere y se come 2 pupusas, pues solo dele una. Una noche me va a estar comiendo a mí Mateo. Si es comelón. Y me dice, y terminó él diciendo estas palabras.
Y me dice, mire, me dice, ¿sabe usted por qué ahora tanto joven está padeciendo del corazón, de la presión, de azúcar? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque no estamos comiendo bien, me dice. Entonces hay cosas que a nosotros como humanos nos gustan. ¿Quién le dice que no al pan dulce y a un café en la tarde? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Quién le dice que no a un pedazo de semita alta, mieluda? Pero las cosas sanas no las queremos nosotros. Mire, que con mis hijos andamos peleando. Yo recuerdo, vea mamá, que yo llegué hasta como los 30 años. Llegué como hasta los 20 años. Solo pizza quería comer. Me daban verduras y yo decía, esas verduras no son de Dios. Solo cosas que no me convenían. Y así usted y yo, como hombres naturales y mujeres naturales, hay cosas que nos convienen y cosas que no nos convienen. Pero cuando venimos a Cristo hay cosas que al cristiano le convienen, pero también hay cosas que al cristiano no le convienen. Y yo deseo hablar en esta hora de las cosas que no nos convienen. ¿Por qué? Porque son las que nosotros nos hacemos sí, lo sabemos, pero no lo queremos hacer. Porque las cosas que nos convienen nosotros las sabemos hasta decir ya no. Y se lo gritamos a Dios y lo decimos a los hermanos. Pero las cosas que no nos convienen como creyentes y como hijos de Dios, nosotros debemos de ponerlas en práctica y ponerlas por obra también. Y la escritura, amada iglesia, es clara. Dígale al que está a su lado, la escritura es clara, dígale. ¿Qué dice la escritura? No robarás. ¿Y por qué vienen a preguntar, pastor, y es pecado robar? Pastor, pero no es mucho, mire, solo son $100 al mes que me estoy robando. Pastor, pero no es mucho, mire, si $10. No lo declaro, no lo pongo ahí, es pecado robar. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? No. ¿Cuántos hijos han venido aquí? Levanten la mano todos los que son. Devuélvanle el vuelto, por favor, a sus papás. La Biblia es clara en muchos aspectos. La Biblia dice que no debemos de adulterar, que no debemos de fornicar, que no debemos de embriagarnos. ¿O no lo dice así la escritura? ¿Amén o no amén? Pero nosotros vemos que en otras ocasiones la escritura como que a veces no es muy clara, no es muy específica. Y ahí es donde posiblemente entran las dudas como si lo hago o no, si lo practico o no lo practico. Y los cristianos de repente nos volvemos demasiado temáticos, y mi idea no es volverme temático con este mensaje, sino ser claro y específico con las cosas que los hijos de Dios o que los creyentes debemos de hacer o no debemos de hacer. Las cosas que nos convienen o las cosas que no nos convienen. Como posiblemente hay algunas alimentos que a nosotros nos hacen daño. Entonces no debemos nosotros preguntarnos si lo comemos o no. Usted ya sabe que no se lo tiene que comer. Mucha gente solamente recordamos este versículo del diente al labio posiblemente, pero la escritura narra y la escritura dice que usted y yo somos templo y morada ¿de quién? Por lo tanto, si usted es templo y morada del Espíritu Santo, ¿qué debemos de hacer? Cuidar el templo. Que unos parecen más catedral ya. Debemos de cuidar el templo del Señor. Entonces, hay algunas cosas que posiblemente la palabra de Dios o la escritura no lo deja muy claro, y es donde posiblemente entra esta duda sobre qué hacer o qué no hacer, qué lugares visitar y qué lugares no visitar, qué lugares ir y qué lugares no ir. Y Pablo empieza escribiendo la carta a los corintios y diciendo estas palabras también. Y decía estas palabras el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ¿qué? Ninguna. Vea el versículo 10:23, por favor. Capítulo 10, versículo 23. Y quiero que veamos algo. Pablo lo dice en esta misma epístola, en esta misma carta, lo dice 2 veces. ¿Cuántas veces lo dice Pablo? 2 veces lo dice el apóstol Pablo. El día de ahora me escribía un joven en la mañana y me decía: mira, Elías, tengo un conflicto, tengo un dilema. Va a venir una banda de música, que tocan música, y me han regalado la entrada, me dijo. Pero esta banda no toca música, o bueno, que música, no hay música cristiana y música mundana, vea, lo que cambia es la letra al final de todo. Pero me dice: esta banda no es una banda cristiana. Y me dice: ¿qué me aconsejas vos? ¿Voy o no voy? ¿Qué le hubiera aconsejado usted? Y le voy a ser honesto, esta banda me gusta a mí también. Es una banda de rock. Y muchos dicen que satanizan el rock, vea, por los gritos y todo eso. Pero usted no deja de escuchar las cumbias, a Vicente Fernández, a Paquita, la del barrio. ¿Cuántas hermanas vinieron y se identifican con la Paquita? Ah, no, pero como es rock, le decimos al joven: no vaya, porque eso es de Satanás, eso es del diablo. Pero si viene Luis Miguel y le regalan a usted la entrada, ahí sí ya las puse a pensar, vea. Chayanne. Entonces me dice el joven: mira, me dice, me la regalaron y yo siento que es de Dios porque me lo regalaron. Y le digo: mira, hay algunas cosas que nosotros como hijos de Dios no nos edifican. ¿Qué le va a edificar a usted una canción que no tiene ninguna letra que adore a Dios? De ninguna manera no nos va a edificar. Entonces le digo, él quería que yo le dijera: sí, anda. Eso es lo que él estaba esperando, porque él sabía que esa banda me gustaba a mí también. Y yo le dije: mira, te es lícito, pero no te conviene. Y entonces, ¿qué hago? Me decía: ¿voy o no voy? Preguntarle al Espíritu Santo. Sí, porque después, si yo le decía que sí, después iba a decir: el pastor me dijo. Pero si yo le decía que no, se iba a enojar conmigo diciendo: es que vos no me quisiste dar permiso para que ir. Y posiblemente muchos de los que estamos aquí en alguna ocasión de nuestra vida hemos tenido ese conflicto. ¿Cuántos han tenido ese conflicto? ¿Cuántos han tenido ese dilema? Tal vez no con la música, pero con otras cosas que posiblemente nosotros creemos que no son malas, pero tampoco nos edifican. Hay mujeres aquí, hay hombres aquí, que hay amistades que no les edifican. Hay conversaciones a muchos de los que estamos aquí que no nos edifican. Entonces, todo me es lícito, Pablo lo dice, pero no todo me conviene. Y Pablo dice esta porción de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los de Corintios estaban corrompidos. La iglesia de Corintios estaba corrupta. Tenían un problema con la sexualidad. Había prostitución hasta decir ya no. Y otros no era prostitución, simple y sencillamente daban sexo gratis en Corintios. Tenían problemas hasta de inmoralidad, hasta decir ya no. Entonces, algunos cristianos obviamente llegaron al evangelio, y cuando llegaron al evangelio querían seguir siendo practicantes de estas cosas que posiblemente hacían antes de venir a Cristo, pero luego, después de venir a Cristo, lo querían seguir haciendo. Véanme aquí, por favor, solo es un bafle, hermanos. No me preocupe, hermano Hugo y el chatito. Véanme aquí, por favor. Entonces, Corintios tenía ese problema de inmoralidad. Entonces muchos quizás venían a Cristo, pero seguían diciendo:
todo me es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ha conocido cristianos usted así? Mira, en mi vida no te metas, vos haces tu vida y yo la mía. Yo vivo como yo quiero y vos haces tu vida. ¿Ha conocido cristianos así? ¿Ha conocido cristianos que dicen, en mi vida nadie se mete, ni mi tata ni mi nana, nadie se mete, porque yo ya tengo du y yo, ya soy viejo. Nadie se mete. Pero cuando venimos a Cristo, usted y yo tenemos que ser conscientes que hay cosas que ya no nos edifican, iglesia. Que hay cosas que nosotros ya no podemos seguir siendo practicantes del pecado. Y es bien duro porque ahora en día la iglesia dice la palabra de Dios, y Jesús daba estas palabras que debía de ser sal. ¿El qué debía de ser la iglesia? Y luz. ¿Qué debía de ser la iglesia? Y ahora más parece que el mundo está en las iglesias, pero la iglesia no está en el mundo. Ahora la iglesia quiere vivir como el mundo vive. Ahora la iglesia quiere seguir teniendo las prácticas que el mundo tiene y hace. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? A mí me da igual lo que dice el pastor. Es que le importe poco lo que dice el pastor, que le importe poco lo que dice su familia, pero que le importe mucho lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel día Dios va a juzgar buenos y malos. ¿Por qué? Conforme a lo que está escrito en su palabra. Y el día de mañana que Jesús venga y nosotros estemos enfrente de ese tribunal, usted no le va a decir, yo vivo mi vida como yo quiero. Viví tu vida como tú querés, Dios. Hay cosas que como hijos de Dios no nos edifican. Y somos conscientes que Jesús vino y nos trajo libertad. Dígale al que está a su lado, pregúntele al que está a su lado, y usted es libre, dígale. Pregúntele al que está a su lado, Jesús ha traído libertad, y nosotros nos jactamos de esto. Sí, Jesús ha traído libertad a nuestras vidas, por supuesto, pero hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje, y ahora la iglesia quiere vivir en libertinaje y no en libertad. Porque ¿cuál es la libertad que Cristo nos trajo? Que somos libres de ¿qué? Del pecado. Pero la iglesia, ¿qué quiere? Seguir viviendo el pecado. No, es que conmigo no te metas, yo así nací y así voy a morir. Conmigo nadie se mete. A mí ni mi mamá me corrige ya. Pero la palabra de Dios sí nos debe de corregir. Pero la palabra de Dios sí nos debe de corregir. Juan 8:36, yo se los leo, no lo busque por favor. Dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Qué seremos? Pero hay cosas que no nos edifican y queremos tratar la manera de manipular la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No, si yo así vivo, así voy a vivir en pecado. Hay cosas que ya no nos convienen. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Y la iglesia de Corintios era sumamente carnal. La iglesia de Corintios estaba teniendo prácticas de no solamente de inmoralidad, sino que imagínense que ellos rendían culto no a Dios sino a otros dioses, y después de terminar esos cultos tenían relaciones sexuales entre todos. Así vivía la iglesia de Corintios. Y seguramente decían esto, seguramente seguían insistiendo en esto. Todas las cosas me son lícitas. ¿Por qué? Porque creían que Jesús había traído libertad, sí, pero no había traído libertinaje. Por eso Pablo no solamente lo dice una vez, sino que Pablo lo dice dos veces. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y en el versículo 12, capítulo 6 dice, mas yo no me dejaré dominar de. Dígale al que está a su lado, tóquelo por favor y dígale, no todo le conviene. Y ahora la iglesia quiere seguir viviendo de esta manera.
Nosotros como hijos de Dios queremos seguir viviendo a nuestro antojo y no queremos que nadie se meta. Yo no sé si a usted le ha pasado. En estos días he tenido que enfrentar o hablar con algunas personas que no estaban haciendo las cosas posiblemente bien. Y con esto no quiero decir que yo soy el santo aquí de ninguna manera, o que yo soy perfecto. Yo soy peor que ustedes y siempre se los he dicho y se los voy a vivir diciendo. Pero se me acercaron algunas personas que yo sabía en lo que ellos andaban, y yo me acerqué a ellos y les dije: hey, lo siento, pero si no soy yo, ¿quién te lo va a decir? Lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás haciendo es un pecado, y este pecado se llama así, y la Escritura lo dice así. Si tú quieres prosperar, apártate del pecado. Pero yo no sé si a usted en alguna ocasión alguien se le ha acercado y le ha dicho: hey, mira, lo que tú estás haciendo no es correcto. ¿Sí o no que esas personas caen mal? Y así decimos en muchas ocasiones: qué viejo más metido, este viejo como ya vivió su vida, no quiere que yo haga nada, quiere que yo viva aburrido. O qué señora esta, vea, en todo anda, pero en sus hijos no se fija. Pero de alguna manera, si ellos están diciendo algo, es porque saben en lo que posiblemente nosotros andamos. Y la iglesia es para eso. Dice la Escritura que debemos de exhortarnos. Pero ¿qué exhortar? No es ir con el leño. Exhortar es animar a tratar la manera de cada día seguir en esta lucha, santificándonos. Pero ahora la iglesia no quiere vivir en santidad, o ahora en la iglesia no se habla de santidad. En Estados Unidos, en Europa, ahora las iglesias, en El Salvador posiblemente más de alguna, hay iglesias que ya no tocan el tema de santidad. El infierno tampoco lo tocan. Son puntos que no los tocan. Pero es necesario que también recordemos eso, que la iglesia debe de vivir en santidad. Claro, aquí no vamos a poder ser perfectos nunca, ni vivir en santidad total nunca, porque la misma Escritura dice que estamos esperando llegar a la estatura o a la altura, ¿verdad?, del varón perfecto, de la mujer perfecta. Claro, estamos aquí en la lucha, pero no todas las cosas nos edifican, no todas las cosas nos convienen. Y una de las primeras que ahora nosotros debemos de entender y de saber que no nos edifican y que no nos conviene es alejarnos de Dios, iglesia. Cuando vienen los problemas, lo primero que nosotros hacemos es alejarnos de Dios. Cuando viene la enfermedad, cuando viene el desempleo, cuando viene el problema familiar, tenemos excusas para todo. Tenemos excusas hasta decir ya no, para tratar la manera de alejarnos de Dios. Y Dios lo que menos desea y Dios lo que menos quiere es que usted y yo nos alejemos de Él. Benditos aquellos problemas que hicieron que nosotros nos acercáramos más a Dios. A veces somos tan necios que Dios necesita mandarnos un problemita. ¿Sabe por qué? Para acercarnos a Él. Vea lo que dice Romanos 6:23, versículo que usted lo conoce y que yo lo conozco de memoria, lo gritamos y cuando vamos a evangelizar lo decimos también para los que estamos dentro de la iglesia. Este debe de ser una realidad para nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es, dígaselo al que está a su lado, por favor. Hey, la paga del pecado es muerte, dígale. Y lo que no nos conviene es alejarnos, es separarnos, es apartarnos de Dios. Buscamos una y mil excusas para no querer acercarnos a Dios. ¿Cómo podemos nosotros estar cerca de Dios? Siempre se los voy a decir. Pilares básicos del cristiano: congregarse, orar, leer la Biblia, ayunar, vigilar. Así nosotros podemos estar cerca de Dios. Pero ahora, ¿qué quiere el mundo? Estar lejos de Dios. Todo nos parece agradable, todo nos parece divertido, todo nos parece bonito, menos buscar de Dios. Menos buscar de Dios. Ay, que se está tardando el pastor.
Ya se tardó mucho, ya se calmó la lluvia, debería de terminar ya. Ojalá que vuelva a llover para que nos vayamos a las 12. No queremos buscar de Dios. Nunca había visto líderes tan fríos. Líderes que les cuesta ayunar, o líderes que nos cuesta ayunar, líderes que nos cuesta vigilar, líderes que nos cuesta congregarnos, líderes que no estamos leyendo la Biblia, líderes que no estamos orando como debemos nosotros orar. Una vez en la universidad se acercaron unos pastores, tenían muchos años más que yo de ser pastores, y se le acerca uno y siendo honesto, un pastor se le acercó a otro, amigos, los tres, bueno, 4 éramos, y dijo: hey, yo quiero hablar con ustedes, quiero que ustedes me ayuden a orar. Y nosotros le dijimos: sí, claro, nosotros sí ayudamos a orar. ¿Qué te está pasando? ¿Qué problema tenés? No, dijo, mi problema es espiritual, me está costando por lo menos orar 5 minutos, dijo. Yo tenía un compañero que era claro y pelado y le dijo: mira, le dijo, ¿sabes qué deberías de hacer? Entrega a la iglesia mejor, le dijo. Pero es que la oración no solamente son para los pastores, la oración es para los hijos de Dios, la oración es para los creyentes, la oración es para los cristianos. ¿Por qué? Porque la oración nos acerca a Dios. La oración, se los he dicho, la oración no solamente es para pedirle a Dios, no, la oración es también para darle una alabanza, una adoración a Dios. Pero ahora no lo queremos hacer. Hay cosas que al cristiano no le convienen, como las obras de la carne. Mire lo que dice Romanos 8:1. Romanos 8:1. Corra conmigo, por favor. Romanos 8:1 dice la escritura: sí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero vea qué es lo que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Gálatas 5 habla acerca de las manifestaciones de la carne y del espíritu. Pregúntese usted, ¿qué obras tiene? ¿Más de la carne o más del espíritu? Usted y yo tenemos una lucha constante. Tenemos una lucha entre la carne, tenemos una lucha entre el espíritu, que lo que queremos hacer no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso nosotros hacemos. Romanos 8, versículo 4 al 9, leámoslo para que la palabra de Dios sea la que nos hable y nos instruya en esta hora. Y dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el preocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El espíritu. Si el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, al cristiano no le conviene vivir en las obras de la carne, llenos de odio, llenos de amargura, de envidia, falta de perdón, de rencor, chismosos. Pero deje eso. La gula, aquellos que simple y sencillamente queremos más porque queremos que nuestro nombre sea conocido, pero no deseamos que el nombre de Dios sea conocido a través de nosotros. Son cosas que al final no nos edifican, iglesia. Pero también no nos edifica, mire, no ser tropiezo para otros. Dígale que está a su lado: yo no deseo ser tropiezo para otro. Dice la escritura: ay de aquellos que se enfrentan contra uno de mis pequeñitos, mejor les fuera atarse una piedra grande, ¿vea? De molino. Eran piedras enormes, más grandes que uno, al cuello, y que se tirara al mar.
Primera de Corintios 10, 31, 32 y 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Aquí está resumido todo. Todo lo que usted y yo hacemos, ¿sabe para quién lo debemos de hacer? Como para Dios. A mí me da igual que me vea quien me vea, yo voy a seguir pecando. Usted no es hijo de Dios. Otros decimos, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Hay cosas que decía el mismo apóstol Pablo que él no lo hacía para que no fuera ocasión de hacer caer a los débiles de espíritu. Iglesia, ahora en día usted y yo hay cosas que no debemos o no podemos nosotros hacer para que no sea ocasión de hacer caer a un débil. Tal vez usted se cree fuerte o se cree ya viejo en la fe. Está bien. Pero hay cosas que usted y yo no las podemos hacer. Sigamos leyendo. No seáis tropiezo. Mire, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agradado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Lo que usted y yo no nos conviene como cristianos es ser tropezadero para los creyentes. Si lo que va a hablar no edifica, mejor no lo diga. Si lo que va a hacer no le edifica, entonces mejor no lo diga. Pablo se estaba refiriendo conforme a la comida que obviamente aquellas personas comían en aquel entonces, porque algunas cosas eran sacrificadas para otros dioses y decían que no se debía de comer. Pero también recordamos aquella palabra que todo lo que nosotros comemos, Dios lo santifica y lo purifica. Pero Pablo estaba diciendo, si tal vez lo que podés comer o beber va a ser tropezadero para tu hermano, no lo hagan. Háganlo todo para la gloria de Dios. Para terminar, Filipenses 4, versículo 6 y versículo 7. Dice la escritura así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo. Lo que no le conviene al cristiano es no confiar en Dios. Y muchos estamos así. Muchos hemos puesto nuestra confianza en cualquier otra persona, pero no en Dios. Muchos nos afanamos, muchos nos preocupamos, muchos nos abatimos, pero poco estamos confiando en Dios. Toque al que está a su lado y dígale, por favor, confíe en Dios. Dice la escritura que para aquel que cree, dice la escritura que para Dios no hay nada, y usted lo cree. Póngase de pie, por favor.